Amperes. 565 amperes. Eso también, si nosotros lo comparamos con el valor que encuentra de IA, por el método que está hecho en la guía, cierra, porque en la guía creo que está dando 561, es decir, hay un tema de redondeo ahí, ¿no? Pero fíjense también lo siguiente, en la guía aparecen calculados los valores de ID e IQ, primero que nada, y nosotros también podemos hacer eso con los datos que tenemos ahora. Por ejemplo, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, a ver, nosotros, para refrescar un poco el tema, ¿cómo es esto? Ustedes recuerdan que tenemos la tensión, tenemos la corriente, tenemos las caídas, y acá me da la EF de excitación. ¿Está bien? Acá tenemos phi y acá el ángulo de carga o ángulo de potencia delta. ¿Está bien? Entonces, también es cierto que teniendo definido la posición de E, yo puedo plantear la existencia de dos ejes, un eje transversal y eje directo, ¿correcto? Entonces, sobre esos dos ejes, nosotros vamos a tener ¿qué? Vamos a tener la componente IA D y la componente IAQ, ¿correcto? Bueno, fíjense que yo conozco phi, que ¿cuánto valía? Phi valía 8 y pico, 8, ¿cuántos grados? 8,60 era, 61. A ver, Sí, 861. 8,61. Y delta es dato, vale 30. Entonces, fíjense, phi es 8,61 y delta, el ángulo phi, el ángulo delta, es 30 grados. Ahora, ¿a qué es igual? Y en la proyección de IA sobre el eje Q, ¿correcto? O sea, que es la proyección de IA, que ¿cómo la calculo? El módulo del vector por el coseno del ángulo correspondiente. ¿Y cuál es ese ángulo? Phi más delta. O sea que esto es igual a 565 por el coseno de ¿quién? De 8,61 más 30 grados. Y esto me da el valor de IAQ. De igual manera, puedo plantear que IAD es IA por el seno de ¿quién? De 8,61 más 30 grados. O sea, 565 por el seno de 38,61 grados. Bueno, ¿cuánto da esto? ¿Calcularon por ahí? IAQ es
441 amperes. 441 amperes e IAD 352. ¿Cuánto? 352. Sí, amperes. Bueno, fíjense también, en la guía está dando ID 350,7, casi 351, acá 352, tema de redondeo. Y el valor de IQ está dando 438 contra 441. 3 amperes de diferencia, menos del 1%. Entonces, fíjense que nosotros lo encaramos por otro lado, con los datos que teníamos, pero pueden calcularse todos los mismos parámetros, exactamente, que en el caso que está resuelto en la guía, ¿no? A ver, ¿qué más para que pide la guía? Bien, tenemos la corriente, la tenemos, el factor de potencia lo tenemos y la potencia electromagnética también la tenemos. Queda por ver cuál es el valor de delta para cupla máxima o para la máxima cupla. Bueno, a ver, si esto fuese una máquina de polos lisos, ¿cuánto sería el delta para la cupla máxima? 90 grados, ¿no es? ¿Cómo? Tal vez me estoy confundiendo. 90 grados. Claro, 90 grados, ¿por qué? Porque es la potencia dividido la velocidad. Y la potencia depende del seno, o sea que el ángulo que provoca un seno máximo es el ángulo de 90 grados. Pero cuando nosotros tenemos una máquina de polos salientes, en realidad eso varía un poco. ¿Por qué? Un poco bastante. ¿Por qué? Porque fíjense que nosotros tenemos en la expresión de la potencia, tenemos la composición de ¿qué? De dos armónicas, ¿no? Por un lado tenemos la armónica que depende del seno de 2 delta y por el otro lado tenemos la armónica que depende del seno de delta. Esto es un ciclo, esto después sigue para allá, ¿no? Entonces, en este caso, lo que está pasando es que yo tengo la suma de dos poliarmónicas, una fundamental y una de segundo orden. Entonces, la cupla, la potencia y por ende la cupla es la suma de las dos y da una cosa así. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense que esto se compone ordenada y esto tiene una forma distinta. Entonces acá hay un pico que está en un valor de ángulo distinto al valor de ángulo que tiene la armónica fundamental. ¿Y eso de qué va a depender? Y va a depender del valor de FEM que yo tenga, porque el valor de FEM va a hacer que este máximo suba o baje, este máximo suba o baje. Recuerden que depende de 3U de fase por E de fase dividido XD. Entonces, si este valor aumenta, este pico aumenta. Además, en el segundo miembro depende de la tensión al cuadrado, U de fase al cuadrado, en el segundo término del segundo miembro, ¿no? Depende de la tensión al cuadrado, pero también depende de la diferencia de la inversa de las reactancias. ¿Recuerdan eso? Entonces, esto, en definitiva, varía
esto que está acá, este máximo. De manera tal que el ángulo para el cual se produce la potencia máxima cuando la máquina es de polos salientes va a cambiar. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero saber cuánto es el ángulo, la potencia máxima, lo que tengo que hacer es la derivada de la potencia electromagnética respecto de delta, la derivada primera, e igualarla a cero. ¿Está? Entonces, cuando la igualo a cero, de acá saco delta. ¿Está bien? Entonces, vamos de nuevo con la expresión de P, ya con sus números para poder derivar y todo. La potencia electromagnética, o P sub E, o P directamente en este caso, coincide porque no hay R y demás, sería... Está caprichoso hoy, ¿eh? Ahí está, a ver, quédate quieto. Depende de quién. Depende de 3 por 6,6 puse todo esto sobre 3 seno de A más 3 medios de la tensión de fase al cuadrado, que son, dijimos, 6,6. 3 medios, 6,6 sobre raíz de 3 al cuadrado. Acá me falta un término, acá me falta 1 sobre 8,7. Y acá va 1 sobre 4,35 menos 1 sobre 8,7 por el seno de 2 deltas. ¿Está bien? Bueno, aquí me estoy dando con las cuentas, creo que es Benedetto, ¿no? Decime, por favor, cuánto es esto y cuánto es esto. Seno de 30, ¿no? Delta. No, sin el seno de delta, la amplitud del primer término. Es 8,34. 8,34. Sí. 8,34 seno delta más, y ahora lo mismo para el otro término. $2,08. 2,08 seno de 2 delta. Bien. Entonces, la derivada de P respecto de delta es 8,34 coseno delta más 4,16 coseno de 2 delta. ¿Estamos de acuerdo?
Y esto hay que igualarlo a 0. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bien. Bueno, esto es una ecuación en delta trigonométrica que no podemos resolver así. Hay que reemplazar el coseno de 2 delta por un equivalente. Coseno cuadrado de delta menos seno cuadrado de delta. O lo que es lo mismo, coseno cuadrado de delta menos 1 menos coseno cuadrado de delta. Está bien, ¿no? Sí. Coseno de 2 delta, coseno cuadrado de delta menos seno cuadrado de delta. Y como todavía sigo teniendo problemas porque son dos variables distintas, reemplazo el seno cuadrado por 1 menos coseno cuadrado. De manera que esto me queda menos menos más. Me queda 2 coseno cuadrado delta menos 1. Creo que ahí está, ¿no? Bien, entonces ahora vuelvo a la derivada. 8,34 coseno de delta más 4,16 coseno de 2 delta, pero el coseno de 2 delta es 2 coseno cuadrado delta menos 1. Y esto lo igualo a 0. Bueno, en definitiva, esto es, ¿qué cosa? Una cuadrática, porque yo podría, por ejemplo, reemplazar el coseno de delta por una variable, una sustitución de variable, a, b, x, lo que quieran. Y entonces en ese caso me queda una cuadrática, despejo el valor de la incógnita, coseno de delta o a, b, x, como lo hayamos llamado, y acá me va a dar dos valores de delta, un delta 1 y un delta 2. Eso, según lo estoy viendo acá en la guía, hecha esa resolución, el delta máximo para este estado de funcionamiento va a estar en 66,167 grados. Es decir, en la curva, que es una cosa así, este valor décimo es este que está acá. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. ¿Qué más? No hay mucho más para decir. Digamos, acá le dimos una vuelta de tuerca en la cual encaramos por otro lado, y lo interesante de esta forma de resolverlo es que también tuvimos en cuenta el estado de excitación con la potencia reactiva que está poniéndose en juego y que se calcula como les mostré, con la fórmula que les mostré, ¿no es cierto? Después, el problema que sigue es el 8, que está relacionado con este, y es bastante sencillo, digamos, no sé si tiene mucho, porque, a ver, pide para el problema anterior calcular la cupla sincronizante. Ustedes saben que la cupla sincronizante se calcula como
1 sobre la velocidad sincrónica por la derivada de la potencia respecto de delta ¿eh? Es decir, yo tendría que agarrar la derivada que me dio en el punto anterior, ¿sí? Que es más, la podemos copiar y la puedo traer, a ver. Denme un segundo. Fíjense, a ver, potencia electromagnética, qué sé yo. Bien, acá tengo la derivada, aguárdenme que la copiamos. Hoy está rebelde, ¿eh? Vamos a la otra hoja. Bien, ahí tenemos la derivada de P en función de delta. Esto es lo que hicimos en el punto anterior, ¿recuerdan? Bien. Entonces, esta derivada, si yo ahora quiero calcular la cupla sincronizante, ¿qué es la cupla sincronizante? Vamos a empezar por ahí, ¿no? ¿Recuerdan lo que es? Hola. A ver, No, hay un profesor. valiente, No, hay un profe. valiente que abrió el micrófono por ahí. Sí, sí, estoy. No, que estoy medio verde. La verdad es que no me acuerdo. O sea, sí lo Ah, vimos, pero bueno, no lo no, vi. no pasa nada, no pasa nada. Digo, a ver, porque vamos a calcular cupla sincronizante y capaz que pensamos cualquier concepto, digamos. La cupla sincronizante es un concepto que aparece cuando la máquina entra en un funcionamiento perturbado, es decir, en un funcionamiento que suele llamarse penduleo, que suele llamarse transitorio, etcétera, y que tiene que ver con el hecho de que venía la máquina funcionando en un estado determinado y aparece una perturbación cualquiera, que puede ser de la red, que puede ser por la propia carga, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Esa perturbación saca al sistema de equilibrio y al sacarlo del equilibrio hay un transitorio, digamos, un transitorio mecánico. ¿Hasta cuándo? Hasta que se vuelve a estabilizar. ¿Y por qué se estabiliza? Porque aparece lo que se llama la cupla sincronizante. Es como cuando, digamos, es parecido al movimiento de un resorte. Cuando uno lo saca, lo aparta de su posición de equilibrio y lo suelta, el resorte oscila alrededor de la posición de equilibrio hasta que se estabiliza nuevamente. Bueno, ¿por qué se estabiliza? Y porque hay una fuerza elástica que trata de volver al resorte a su posición inicial. Bueno, en este caso hay una analogía con eso, es parecido a eso. La perturbación lo saca del estado de equilibrio, pero aparece una cupla sincronizante
que lo que hace es lo va haciendo oscilar alrededor de la posición de equilibrio hasta que estabiliza nuevamente. Y esa cupla tiene un valor. No estamos hablando de la cupla con la cual la máquina motriz mueve al eje del generador, o en el caso de un motor, no estamos hablando de la cupla que el motor entrega en el árbol, en la punta del eje. Estamos hablando de una cupla que aparece en este transitorio electromagnético y electromecánico y va a restituir el equilibrio del sistema. ¿Está bien? Entonces, esa cupla se puede calcular y se llama cupla sincronizante y se calcula ni más ni menos que como está indicado en lo que planteamos hasta acá. Es decir, la cupla sincronizante es la derivada de la potencia respecto del ángulo de potencia o el ángulo de carga dividido la velocidad sincrónica. Entonces, eso nosotros ya tenemos, para calcular eso, nosotros ya tenemos la derivada que trajimos del punto anterior, que es la que yo estoy marcando acá, ¿sí? Esta es la derivada. Y bueno, y se evalúa ¿en dónde? En el ángulo de carga, que era la posición de equilibrio previa a la perturbación, eran los 30 grados. Por eso se evalúa en 30 grados. ¿Está bien? Y nos faltaría, para calcular el valor de la cupla sincronizante, el valor de la velocidad sincrónica. ¿Qué datos tenemos para calcular la velocidad sincrónica? Dice que es una máquina de 60 Hz y 6 polos. Entonces, la velocidad sincrónica, ¿a qué es igual? La velocidad sincrónica es 2pi f sobre p. ¿Está bien? Recuerdan eso, esa fórmula ya la tienen recontravista. Entonces sería la omega sincrónica igual 2 por pi por 50 sobre p, o sea, pares de polos, o sea, 3. ¿Está bien? 60 Hz. A ver. Sí, pero copié mal. Leí 50 y escribí 60. Sí. Estoy quemado, gente. Gracias igual, porque 104,72. gracias porque sirvió, pero mirá cómo estoy, que leí 50 y escribí 60, perdón. Bueno, y esto me habían tirado el número ahí. ¿Cuánto es el número? 104,72. 104,72 radianes sobre segundo. Bueno, quiere decir que yo ya puedo decir cuánto vale TS. ¿Cuánto es la cupla sincronizante? Bueno, la cupla sincronizante es 1 sobre 104,72 por esto que estaba acá de antes, 8,34 coseno de 30 más 4,16 coseno de 60. Bueno, TS igual, y esto da, espera que me fijo en la guía, debería dar 92,91.
0,089. Sí, a mí también me dio ese valor. 0,9. Sí, 0,088. A mí también. 89. Sí. Acá tenemos un problema de unidades, gente, porque esto, fíjate que de acuerdo a lo que dice la guía te está diciendo 92,91. Claro, ¿qué pasa? Estos valores que están acá, que estoy marcando, están puestos ¿en qué? En KB. Entonces esto es por 1000. Y si yo lo hago, ¿esto termina en 0,089 ahí nomás? ¿O tiene más decimales? 0,0888. 33. 8, 38 y 890. sí, 890. 890 sería. Bueno, claramente esto se calculó con los valores de tensión puestos en KB. ¿Está? Entonces esto sería, para llevarlo acá, para que hubiera coincidencia, esto es por 1000. Y entonces me estaría dando 89 y no 92. Recuerden que en el caso anterior también había algún apartamiento, 2, 3, 4 amperes en la corriente y decimales de megawatt también en las potencias y de megabar, ¿está? Pero bueno, más allá del número, el concepto es ese, ¿no? Es la cupla que aparece en el sistema cuando el sistema que venía estando en equilibrio sufre una perturbación de cualquier índole que pueda ser. Y entonces el mismo sistema dentro de determinados límites restituye el equilibrio poniendo una cupla que trata de volver a alinear todos los parámetros y volver al nuevo estado permanente. Esa cupla se puede calcular y se hace de esta manera. Bueno, y por último, el otro tema o lo otro que pide este problema es simplemente la aplicación de una fórmula que tiene que ver con calcular la frecuencia, las frecuencias naturales o no amortiguadas de este sistema y te da para eso el J, que vale 8200 kilogramos cuadrados, y también para un ángulo de delta 0 igual 30 grados. Bueno, lo del ángulo tiene que ver con esto que está acá. Y el J tiene que ver con la frecuencia natural, que se calcula como 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada de la cupla sincronizante dividido el momento de inercia. J. Bueno, nada, se reemplazan los valores y esto da 0,5357 Hz. Bien. Es decir, esta es la analogía de un transitorio mecánico que, digamos, la resolución tiene una explicación que seguramente Alberto también la dio en la teoría, y no es ni más ni menos que resolver un transitorio como los que resolvíamos en electro, pero en este caso con los parámetros mecánicos, ¿no? Donde a
partir del apartamiento del equilibrio entre un estado permanente y otro estado permanente, así como aprendimos en electro, hay todo un estado dinámico que va cambiando instante a instante entre una posición de equilibrio y otra posición de equilibrio, entre t igual a 0 y el forzado para t igual a infinito. Así como era el electro, lo mismo conceptualmente es lo que pasa acá. Y bueno, y con esto cerramos por hoy lo que es la parte de problemas de esta semana. Tengo entendido que iban a rendir este teórico. ¿Ya arreglaron con Alberto? ¿Cómo quedaron? ¿Habían cambiado Sí, el día? ¿Cómo fue? ya rendimos a las 5 de la tarde hoy, profe. Ah, a las 5 de la tarde. Bueno, yo sé que habían cambiado el día, Sí, pero sí. no sabía cómo había quedado. Bueno, así que como pueden ver, con esto tenemos la práctica, los dos problemas de la noche de hoy. Y bueno, nos reencontraremos la semana que viene, si es que Dios permite y tenemos ganas.